Mis queridos hermanos de la Iglesia Central Dios es Amor, este es un día particularmente especial porque el cuerpo pastoral tiene la oportunidad de compartir con usted como iglesia el mensaje de la palabra de Dios. Cuánta alegría hay en nuestro corazón porque podemos hacerlo para que usted se edifique, para que usted crezca en el conocimiento y para que también sea retado por la palabra para vivir de una manera diferenciada. Hay una palabra en la Biblia que es de un uso recurrente y que el Señor nos la está mencionando continuamente. La palabra es humillación. ¿Por qué traigo hoy a colación esa palabra? Precisamente porque es una demanda de Dios. En el libro de Santiago, precisamente en el capítulo 4, la palabra de Dios dice en el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este momento, por esta oportunidad que tú nos das de ser enseñados por la palabra. Porque tu palabra nos confronta, porque tu palabra nos enseña cuál es tu voluntad. Ahora, Señor, permite que podamos entenderlo y practicarlo para nuestro bien. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo lo hacemos. Amén. Cuando la palabra de Dios señala en el libro de Santiago y en algunos otros libros de la Biblia, en el contexto general de la expresión humillarse, yo quiero llamar su atención porque precisamente la humillación de la que habla el Señor no es una degradación como hombre. No, al contrario. Es llegar a la plenitud del hombre. Parecen términos contradictorios. Pero dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. Y entonces, ¿qué es humillarse? Humillarse entonces es reconocer de una manera tácita, franca, quién es Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Cuál es nuestra posición real ante Dios? Por eso Dios nos está diciendo de continuo en la palabra qué deberíamos de hacer nosotros en relación a Él. Recuerdo en este momento el libro de Crónicas, el cual dice en el capítulo 7, en el verso, estoy en Miqueas, en el capítulo 6, en el verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente, y ahí hay tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí está bien clara la demanda de Dios. ¿De qué tiempo es el libro de Crónicas? Es un libro antiguo. Es de unos 1200 años antes de Cristo. Y Dios ya está hablando a su pueblo de la necesidad que tiene de humillarse, de reconocer la figura de Dios, de darse cuenta quién es Dios. Y a nosotros nos lo dice a través de la figura de Cristo Jesús, que nos humillemos. Y el Señor Jesucristo en su vida misma muestra lo que es la verdadera humillación, la obediencia que lo llevó hasta la muerte. Y como dice la Biblia, y muerte de cruz. ¿Por qué? Por usted y por mí. Eso hace todavía mucho más meritorio el sacrificio de Cristo, porque no lo hizo para limpiar su nombre, porque no lo hizo para quedar bien, lo hizo el justo por todos los injustos. También en la carta de Pedro, precisamente, en la primera carta,
En el capítulo 5 y en el verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabe? Pedro aquí está reconociendo el poder magnificente que Dios tiene. Porque ese mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, ese mismo Dios que trae a su pueblo del cautiverio y los rescata de una manera portentosa y hace milagros como nunca se ven en la Biblia. Al abrir el mar, al derrotar a los enemigos, lo hace Dios. Y Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Acto seguido dice Pedro: y Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene tiempo para todo, aún para levantar a sus hijos. ¿Cuántos conoce usted que en algún tiempo fueron reconocidos como el mal ejemplo de su barrio, como el mal ejemplo de su pueblo, señalados por todos como hombres corruptos y faltos de entendimiento? Y ahora el Señor les ha levantado. ¿Sabe por qué? Porque bajaron esa bandera de orgullo. Porque reconocieron que en las fuerzas propias, que según nosotros tenemos, es imposible agradar a Dios. Solamente cuando hay un sometimiento, pero este sometimiento va agarrado intrínsecamente de la obediencia. La obediencia es esa puerta amplia que nos hace mostrarnos en humillación ante nuestro Dios. Y hay un versículo muy conocido que en estos días precisamente se ha utilizado en gran manera, que está en el libro de Crónicas, precisamente, en el capítulo 7, en el verso 14, y que nos dice: si se humillare mi pueblo. Ese es un llamado de Dios que lo hace de diversas formas, en diversos tiempos, pero con un mismo propósito: que nos humillemos, que le reconozcamos a Él como Dios, que le reconozcamos a Él como el único capaz de dar vida de manera natural a todos, pero de manera especial y particular a quienes hemos reconocido en Cristo la fuente de la salvación. Solo Dios puede hacer eso. Por eso, en el libro de Juan, cuando el Señor Jesucristo ve a la mujer samaritana y le dice: si supieras quién te habla, y le recuerda ese don maravilloso de nuestro Dios, el único que puede dar perdón. Querida iglesia, hoy es un buen día para reconocer que necesitamos vivir no como aspira el mundo, de volver a vivir como vivíamos. Nosotros hoy debemos de tener una mirada más alta y aspirar a vivir como Dios siempre ha querido que vivamos. Que reconozcamos en Él al Dios eterno de la salvación y que en consecuencia a ese reconocimiento vivamos como tales. Hoy es un buen día para hacer una decisión, a tener un cambio que pueda ser palpable, no para quedar bien con nadie, sino para estar bien con nuestro Dios. Humillémonos, hermanos, y empecemos a depender de Dios. Pongamos nuestros proyectos, nuestra vida, bajo la tutela de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias
porque tu palabra nos ha enseñado hoy qué necesario es para nosotros humillarnos ante tu presencia. Una humillación, Dios, que no nos rebaja en nuestra condición de hombres, sino por el contrario, nos pone muy por encima, porque empezamos a actuar como verdaderos hombres, hombres temerosos de Dios, que te aman, y que ahora estamos dispuestos, Señor, a tener un cambio radical en nuestras vidas en consecuencia al conocimiento adquirido. Gracias, Dios, por esta mañana. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, Dios les bendiga, que nuestro Padre Celestial siga mostrando sus bondades con todos nosotros.